Las instituciones mienten, las ideologías se desgastan, las respuestas fáciles ya no sirven. Esto es punto de quiebre, política, religión y sociedad al límite. Rompe con lo establecido. Piensa por ti mismo. Empecemos. Hola, soy Ronin. Desde los orígenes de la humanidad, religión y poder han estado unidos. La religión no era solo consuelo espiritual, sino también un código jurídico y un instrumento político. De hecho, las primeras leyes nacieron de textos sagrados como los Vedas, la Torá o el Corán. En la era premoderna, la religión constituyó el poder ideológico al controlar la educación y la cultura. Esta alianza histórica se conoció como la unión del trono y altar. Hoy nos haremos preguntas incómodas. ¿Dónde termina la fe y empieza la manipulación? ¿Es posible separar religión y política de forma real? ¿Sigue siendo la fe un pilar social o se ha convertido en un obstáculo para el pensamiento crítico? Empecemos. Históricamente, la fe se ha utilizado como una herramienta de control y legitimación para los líderes. La pregunta clave siempre ha sido: ¿cuántas veces creemos obedecer a Dios cuando en realidad obedecemos a un líder con intereses propios? Un ejemplo paradigmático es el Imperio Romano. Cuando el emperador Constantino adoptó el cristianismo, lo usó para consolidar el poder de Roma. Este acto cambió el curso de la historia, ya que la religión, que había nacido como un rechazo a la violencia, fue usada para justificar una conquista guerrera. Desde entonces, obedecer al emperador era casi lo mismo que obedecer a Dios. Constantino mismo se autodenominó obispo de obispos y se reservó el derecho de determinar sus propias prácticas religiosas. Esto marcó la pauta para que el Estado asumiera la función que antes ocupaba la Iglesia, a nivel simbólico y moral. En este contexto, el Estado moderno se erige como una estructura de poder única, que busca concentrar el poder de dominación omnímodo. Para Max Weber, la sociología de la religión se inscribe dentro de la sociología de la dominación, donde la religión integra un elemento de dominación al reposar en un orden legítimo, cuya validez se cree. La Ilustración proclamó el laicismo y la separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, esta separación, aunque se relaciona con la laicidad, fue creada históricamente en el contexto del cristianismo y su relación con el Estado liberal surgido de la Revolución Francesa. Para algunos teóricos, la separación supuso la consumación de la metafísica de la autonomía del hombre para decidir su destino colectivo. Este proceso de secularización se condensó primeramente en el Estado laico. Pero la frontera sigue siendo difusa. El teórico Carl Schmitt cuestionó la validez de la supuesta neutralidad del poder político laico. Según Schmitt, el Estado laico es esencialmente no neutral, porque en realidad opera la neutralización de lo religioso en el orden político y en la vida pública. El Estado laico busca suplantar a la religión endiosándose a sí mismo dentro de la lógica de la inmanencia. La secularización del poder político es, en consecuencia, una exigencia necesaria de la teoría general del Estado moderno. ¿Es entonces la separación entre religión y política un ideal posible o una ilusión que simplemente reestructura la forma de dominación?
La religión puede convertirse en un obstáculo para el pensamiento crítico cuando se transforma en dogma incuestionable o instrumento ideológico. Sin embargo, en el Occidente moderno, la religión fue un motor fundamental para el desarrollo. Max Weber argumentó que la ética y las ideas protestantes, especialmente el calvinismo, influyeron en el desarrollo del capitalismo, ya que éste promovió el dinero ganado con esfuerzo y condenó la compra de lujos, llevando a que el dinero acumulado fuera invertido. La religión puede ser manipulada como una herramienta política. Incluso en el siglo XX, Hitler unificó iglesias bajo el nazismo, formando la Iglesia Nacional Evangélica Alemana, dirigida por un obispo dócil al poder hitleriano. ¿Qué pasa cuando la fe deja de ser camino espiritual y se transforma en instrumento de manipulación? Un sermón religioso y un discurso político tienen mucho en común. Ambos buscan persuadir, apelan a la emoción y a la promesa, ya sea de salvación o bienestar, para mover masas. Las religiones han sido maestras de la propaganda. En nuestra época actual, la primacía de la información es la columna vertebral que explica las relaciones de poder y dominación. Aunque la Iglesia Católica ha perdido seguidores, los protestantes han crecido beneficiándose de los procesos de democratización y la mayor capacidad de soltar amarras de la tradición católica. Pero la presencia evangélica en política es compleja. En la esfera electoral, aunque existen partidos políticos vinculados a estas comunidades, la idea del voto evangélico es a menudo una ficción construida a partir de imaginarios, ya que la evidencia empírica no confirma que los fieles obedezcan directamente las directrices de voto de sus pastores. En el ámbito de la gobernabilidad, su rol es más incisivo en el orden microcotidiano, es decir, las comunidades evangélicas llenan el vacío dejado por el deterioro de las capacidades estatales, garantizando la gobernabilidad en territorios vulnerables mediante redes asistenciales, centros de rehabilitación y mediación de conflictos sociales. En conclusión, la religión puede ser fuerza de liberación o de sometimiento. El poder político puede servirse de la fe para unir o para manipular. El proceso de secularización moderna ha sido en realidad un movimiento dirigido a erradicar la fe cristiana del espacio político y social. Un fenómeno de apostasía que conduce a la disgregación de todo orden político. La pregunta final no es solo si se pueden separar religión y política, sino si estamos dispuestos a cuestionar a quienes hablan en nombre de Dios o en nombre del pueblo. ¿La fe nos libera o nos ata? Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, suscríbete. Esto fue Punto de Quiebre. Política, religión y sociedad al límite. Rompe con lo establecido. Piensa por ti mismo. Nos vemos